Buena tarde. Agradezco a la Asociación Salvadoreña de Reumatología por la cordial invitación. El título de la plática es Fibromialgia. Hay que entenderla para no rechazarla. Los seres humanos tendemos a rechazar lo desconocido. Y esto desafortunadamente ha sido el caso de la fibromialgia. Pero ya hay una explicación lógica a las múltiples molestias que tienen, sobre todo las pacientes, ¿verdad? Y es lo que les voy a tratar de transmitir. Y esto está basado en nuestras investigaciones que hemos hecho por muchos años. Y como un timbre de orgullo lo digo, esto no está en los libros de texto. Antes que nada, quiero agradecer a 4 muy distinguidas doctoras y un doctor salvadoreños, excelentes reumatólogos que enriquecieron a nuestro departamento con su asistencia a través de los años. Y lo que voy a intentar hacer de la manera más clara es hablar de la fibromialgia como una enfermedad relacionada al estrés. Creo que todos vamos a estar de acuerdo con este punto. Y de nuestros estudios acerca de la alteración en el funcionamiento del sistema nervioso autónomo, que es el principal sistema de respuesta al estrés. Algo que ha revolucionado el conocimiento de la fibromialgia, su asociación a un tipo muy particular de neuropatía que no es bien entendida aún entre los neurólogos, que es la neuropatía de fibras finas. Y contestar lo que considero que es la pregunta fundamental de la fibromialgia es: ¿en qué parte del cuerpo y cómo diversos tipos de estrés se convierte en verdadero dolor neuropático? Hablar de detalles clínicos que nos van a ayudar a acercarnos a las personas con fibromialgia y del tratamiento integral. Todos conocemos las manifestaciones primordiales de la fibromialgia: dolor generalizado, muy importante desde el punto de vista clínico también. Este dolor se acompaña de parestesias y de alodinia, hipersensibilidad a la presión, acompañado de fatiga que no mejora con el reposo, sueño no reparador, neblina mental. Hay un componente emocional muy frecuente con ansiedad y depresión. Hay multiplicidad de los síntomas. Y con frecuencia estas personas han sido sometidas o tienen historia de haber sido sometidas a diversos tipos de estrés, ya sea físico, un accidente automovilístico, emocional, los casos terribles de abuso sexual o abuso psicológico o abuso físico, estrés infeccioso, muy importante, diversos tipos de virus, incluyendo el SARS-CoV-2, que dan como secuela padecimientos parecidos a la fibromialgia, o este estrés puede ser autoinmune, la asociación de fibromialgia con diversos padecimientos autoinmunes. Entonces, utilizando varios análisis de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, nosotros hemos encontrado que las personas con fibromialgia tienen una incesante hiperactividad simpática las 24 horas del día, como pueden ver ustedes aquí en esta gráfica, y este sistema hiperactivo explicaría los trastornos del sueño.
pero sometimos a pacientes con fibromialgia a un estrés ortostático y ellos ya no pueden eh, eh, reaccionar a un estrés adicional, ¿verdad? Entonces, es un sistema hiperactivo, pero hiporreactivo al estrés, y esto explicaría el cansancio. También tenemos estudios genéticos de elementos claves del sistema nervioso autónomo, como es la enzima catecol-metiltransferasa o los receptores adrenérgicos, y hemos encontrado que las pacientes tienen polimorfismos diferentes a la de los controles. Entonces, esta es la afirmación. Fibromialgia es disautonomía, y esto explica las manifestaciones multisistémicas del síndrome. Algo que ha revolucionado totalmente el conocimiento de la fibromialgia en la última década es su asociación a un tipo particular de neuropatía, que es la neuropatía de fibras finas, que afecta las fibras nerviosas delgadas que transmiten dolor de la piel, del ojo y de los músculos y de los órganos internos hacia el cerebro. Los síntomas de neuropatía de fibras finas son muy similares a la fibromialgia: dolor acompañado de sensaciones anormales y disautonomía, tal como es en la fibromialgia. El examen neurológico es normal y también son normales la electromiografía y la velocidad de conducción. El diagnóstico se hace a través de biopsia de piel con tinciones especiales, que no está asequible a la clínica por lo pronto. Y varios grupos de investigadoras han encontrado una clara asociación entre esta neuropatía y la fibromialgia. Hay un método muy elegante, no invasivo, que es un tipo especial de microscopía, que es la microscopía confocal corneal, porque la córnea del ojo tiene la inervación más densa de fibras finas de todo el cuerpo. Con este método se puede estudiar de manera no invasiva y en tiempo real la morfología de los nervios finos de la córnea. Y nosotros utilizamos este medio. Y a la izquierda pueden ver cómo se ven los nervios, cómo se pueden cuantificar los nervios de la córnea. Y arriba tenemos una paciente con fibromialgia y abajo una persona control normal. Estamos hablando de un padecimiento denervante en la periferia. Y en este estudio comparamos en los diamantes rojos personas con fibromialgia y en azules controles normales. Y lo que estamos viendo en la barra vertical son los síntomas de neuropatía, y obviamente se distinguen claramente los pacientes con los controles. Y lo que estamos viendo también a la izquierda en el eje horizontal son el grosor de los nervios, y vean cómo el grosor de los nervios de las pacientes es diferente al de los controles. Y esto, entonces, tenemos ya un método objetivo, no invasivo, para diagnosticar fibromialgia. En este estudio que acabamos de publicar, hicimos una correlación entre la morfología de los nervios de la córnea del ojo y de los síntomas de neuropatía de fibras finas. Y existe una muy clara correlación entre la denervación corneal y los síntomas de neuropatía. Entonces, lo que todo mundo estaba exigiendo, los escépticos, ¿dónde está el objetivo de la fibromialgia? Es una verdadera neuropatía de fibras finas. Entonces, si sabemos que es una enfermedad relacionada al estrés, la pregunta fundamental de la fibromialgia es cómo y en qué parte de
el organismo diversos tipos de estrés se convierten en verdadero dolor neuropático. Y creo que tenemos la respuesta en esto, y esto va a revolucionar el conocimiento de la fibromialgia. Hay unas estructuras fascinantes que están en la intersección del sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, que son los ganglios de las raíces dorsales, ¿verdad? Y estos ganglios están aquí enmarcados en este cuadro. Los humanos tenemos 31 pares de ganglios que yacen a lo largo de la columna vertebral. Y estos ganglios de las raíces dorsales tienen los núcleos de las neuronas que transmiten dolor. Embriológicamente, estos ganglios pertenecen al sistema nervioso central. Durante el desarrollo se extruyen a la periferia, pero siguen rodeados de meninges y están bañados en líquido cefalorraquídeo. Pero muy, muy importante, están fuera de la barrera hematoencefálica. Entonces, todos tipos de bichos o de complejos inmunes, etcétera, pueden entrar a estos ganglios de las raíces dorsales, que están rodeados por un polvorín inflamatorio. Es el refugio de virus, atrapan anticuerpos, y se ha visto, esto se ha estudiado muy bien en los ratones, el estrés ambiental, como puede ser el ruido constante o ponerlos en una jaula que es muy incómoda, hace que desarrollen dolor neuropático y estos ganglios se inflaman. Y aquí acabo de publicar varios artículos al respecto que están abiertos a cualquiera que los quiera leer, ¿verdad? Y aquí está esta estructura fascinante de los ganglios de las raíces dorsales. Podemos ver aquí los núcleos de las células que transmiten dolor, rodeados de células gliales que son metabólicamente activas, macrófagos, linfocitos, la gran circulación que tienen estos ganglios. Pero ¿cuál es la evidencia? Y vamos a escuchar mucho más de estos ganglios ahora, porque la gente, varios grupos de investigadores, nos hemos dado cuenta que aquí está la causa primordial de la fibromialgia. Nosotros hace ya casi 10 años mostramos que la fibromialgia grave se asocia a variaciones genéticas de los canales de sodio de los ganglios de las raíces dorsales. Algo que se acaba de publicar recientemente y que está revolucionando esto es que estos autores aislaron la IgG de las personas con fibromialgia y las inyectaron de manera intraperitoneal a ratones. Estos ratones transmitieron la fibromialgia a los ratones porque estos ratones hicieron neuropatía y un comportamiento doloroso. Y los estudios de inmunofluorescencia mostraron que la IgG se depositaba exclusivamente en los ganglios de las raíces dorsales. Las autopsias, las pocas que hay de personas que padecieron encefalomielitis miálgica, que es el nuevo nombre para el síndrome de fatiga crónica, han mostrado inflamación de los ganglios de las raíces dorsales. Y desde luego, la presencia de neuropatía de fibras finas en la mayoría de las personas con fibromialgia. El núcleo de las fibras finas está precisamente en los ganglios de las raíces dorsales. Pasemos a la clínica. Cuando nos acerquemos a una persona con fibromialgia, no la rechacemos. Entendamos lo que está pasando. Y hay ciertos aspectos que debemos de tomar en cuenta en esta interacción médico-paciente, ¿verdad? Nos interesa saber la edad de inicio de los síntomas, porque es importante el definir de que si una paciente de 60 o 70 años nos dice estos dolores comenzaron hace meses, debemos de dudar mucho
del diagnóstico de fibromialgia. Probablemente tenga otras cosas, un padecimiento reumático inflamatorio, polimialgia reumática, un síndrome paraneoplásico, etc. El otro punto importante es que definir si estos dolores generalizados incluyen también la cabeza, porque en la mayoría de los padecimientos reumáticos e inflamatorios no lo hacen. Y sobre todo, les puedo decir, es casi patognomónico que si una paciente con dolor generalizado, este dolor incluye la cara, esto es muy típico de fibromialgia. Con el dolor, preguntar si existen parestesias asociadas que distingue esto a la fibromialgia, ¿verdad? Preguntar por la fatiga, por el insomnio, intestino irritable. Acercarnos a la vida personal de la paciente y preguntar acerca de estresores, ya sea en el hogar o laborales, ¿verdad? También la personalidad rígida y perfeccionista se asocia a la fibromialgia. Son las supermujeres que les quieren resolver los problemas a todos sus allegados. Muy importante, el tabaquismo y la dieta, que está cobrando mucha importancia en la patogenia de la fibromialgia. Preguntar sobre la dieta y el consumo de café y refrescos, creo que en El Salvador se deben de llamar sodas, no sé. Las prácticas de ejercicio, los medicamentos que están tomando y si hay historia que sugiera fibromialgia o algún otro padecimiento con tendencia familiar, como pueden ser las espondiloartropatías. En el examen físico nos interesa varios puntos, ¿verdad? Y aquí hay una aparente paradoja, pero es muy importante en la clínica. Las personas con fibromialgia tienen un dolor que es real, muy importante. Sin embargo, su deambulación es libre y es armónica. No tienen esta claudicación en el movimiento de las extremidades que podría tener una persona con artritis, por ejemplo, al mover los brazos, al hacer el puño, lo hacen de manera completa y total. Y hay que saber que existe una clara relación entre fibromialgia y la hipermovilidad de las articulaciones. Entonces, esto hay que tratar de investigarlo y definirlo. Nos interesa, obviamente, ver que no haya sinovitis, porque con mucha frecuencia las personas con fibromialgia sienten que sus manos o sus pies están hinchados por esta inflamación neurogénica. Muy importante al examen físico definir si hay alodinia. Olvídense de que si son 11 o más puntos hipersensibles de la fibromialgia. Lo que nos interesa es el fenómeno en sí. Si a estas personas les molesta la presión en diversas partes del cuerpo. Un dato muy frecuente en la fibromialgia, sobre todo en mujeres jóvenes de piel clara, es la presencia del libido reticular. Es de fibromialgia, no necesariamente lupus o síndrome antifosfolipídico. Esto es también muy importante. Hicimos un estudio controlado y las personas con fibromialgia les molesta o les puede molestar que les tome la presión arterial. Como es un procedimiento universal, la esfigmomanometría. Entonces yo les aconsejo que cuando les tomen la presión a las personas con fibromialgia, les pregunten, díganme si la presión le provoca dolor. Y la reacción típica que se van a acordar de mí, de la persona con fibromialgia, es que se va
a sobar el sitio de la presión y va a decir, fue algo molesto. Bien, de los análisis de laboratorio no tenemos, digamos, un perfil bien establecido. Esto tiene que ser personalizado. Desde luego nos interesa saber que los reactantes de fase aguda no estén muy alterados, como en el caso de la polimialgia reumática, ver si existe la sospecha clínica de que hay alteraciones en la función de la tiroides, pedir estas pruebas, y la clara asociación que no está bien reconocida o bien sabida, pero es clarísima asociación entre la tiroiditis autoinmune y la fibromialgia. Aquí las pruebas de función tiroidea pueden estar normales, pero los anticuerpos antitiroideos están positivos. Cuando hay sospecha de autoinmunidad, pedir anticuerpos antinucleares, ¿verdad? Y cuidado con la interpretación, es una prueba muy sensible que puede estar positiva a títulos bajos en muchos casos, y esto no quiere decir que la persona tenga lupus. En casos especiales, radiografía de pelvis para descartar sacroilitis o el HLA-B27. Cuidado con el diagnóstico diferencial. Muchas personas con fibromialgia están diagnosticadas y maltratadas como si tuvieran un padecimiento reumático autoinmune. Diversas artropatías inflamatorias, sobre todo espondiloartropatías. Hay que saber que la espondilitis de la mujer es mucho más sutil, puede afectar la columna cervical, y hay una verdadera confusión frecuente con lupus eritematoso. ¿Por qué? Porque ambos padecimientos afectan a mujeres. La disautonomía de la fibromialgia puede dar síntomas que simulen lupus, como es el eritema malar, como es el síncope, que se puede mal interpretar como si tuvieran epilepsia, entonces se está hablando de un lupus neurológico, el lívido reticular, los anticuerpos antinucleares positivos. Entonces, esto ya está reconocido por varias, digamos, grupos de investigadores. Y yo los invito a ver a los pacientes con lupus y no vean a estas pacientes con lupus leve. Vean a las pacientes con lupus que están tomando ciclofosfamida y que lo califican de un lupus grave. Vean aquellas que realmente no tienen daño orgánico y verán cómo algunas, no pocas de ellas, lo que realmente tienen es fibromialgia y no ameritan ese tratamiento con inmunosupresores. El síndrome de Sjögren y la fibromialgia, las dos dan resequedad en los ojos y en la boca. A diferencia del síndrome de Sjögren, en la fibromialgia no hay infiltrado inflamatorio. La confusión con polimialgia reumática también es frecuente. Entonces, le digo, si una persona de edad avanzada tiene inicio reciente de dolor generalizado, no pensar en fibromialgia, sino puede ser polimialgia reumática. Las parestesias pueden simular radiculopatías y neuropatías, ¿verdad? En personas jóvenes, la esclerosis múltiple en su inicio da una fatiga muy importante que se puede confundir con fibromialgia. También es muy importante el reconocer que hay traslados. ¿Qué quiere decir esto? Que el 30% de las pacientes con lupus bien establecido tienen fibromialgia asociada. Y hay que saber distinguir las dos entidades, porque los síntomas de la fibromialgia no quiere decir que el lupus esté activo y que amerite aumentar
glucocorticoides o inmunosupresores, ¿no? Por estas confusiones, las pacientes son sometidas a cirugías innecesarias. ¿Cuál es la solución? En pacientes con estas manifestaciones multisistémicas, buscar el perfil de fibromialgia. Si la paciente o el paciente tiene dolor generalizado, alodinia, parestesias, fatiga, insomnio, entonces tiene fibromialgia. Y el segundo, la reflexión que hay que hacer es: ¿explica la fibromialgia todos los síntomas que tiene el paciente? Pasemos por último al tratamiento. Y aquí tenemos que guardar nuestro recetario en el cajón y tenemos que empoderar a la paciente y, cuando se pueda, a la familia con información. Fundamental es la validación de los síntomas. La explicación que les di es una explicación lógica a los múltiples síntomas que tiene la paciente. Decirles que estamos ante una genuina neuropatía dolorosa, que con frecuencia hay exceso de adrenalina por defecto de fábrica o por demasiado estrés externo. Hay un subgrupo autoinmune o infeccioso. En la fibromialgia, y esto es cierto, la adrenalina daña los nervios que transmiten el dolor. O sea, en la fibromialgia el estrés se convierte en dolor. Y esto explica la falta de sueño y el cansancio. Desde un punto de vista filosófico, fibromialgia es un intento fallido de adaptarse a un medio ambiente hostil. Y convencer a la paciente y a la familia que deben de ser protagonistas de su propia rehabilitación. O sea, les pasamos la responsabilidad a ellos, y esto demanda un cambio a veces radical en el estilo de vida. Entonces, hay que modificar el ambiente en el hogar y en el lugar del trabajo. Hay que ir al fondo del problema. Mediante la terapia cognitivo-conductual se puede lograr esto: evitar el tabaquismo, sedentarismo y sobrepeso. La dieta es muy importante, debe ser predominantemente vegetariana, sin cafeína, algo de ejercicio recreativo de manera gradual, y los médicos nos debemos de apoyar en psicólogas, nutriólogas, entrenadoras, la terapia grupal, etc. Saber que los medicamentos que tenemos ahora no son específicos. Hay que evitar la polifarmacia. Podemos utilizar como analgésico paracetamol o tramadol o esta combinación. Agentes antineuropáticos, bloqueadores de la adrenalina en mujeres jóvenes con disautonomía, dosis bajas de propanolol, 10 miligramos 2 o 3 veces al día, dosis bajas de benzodiazepina, gotas de clonazepam en la noche en estos pacientes que no responden a otro tipo de medidas. Yo uso mucho la amitriptilina a dosis bajas, 7.25 miligramos o 12.5 miligramos en la noche. La duloxetina en aquellos pacientes cuyo síntoma primordial es la depresión más que la ansiedad. Hay sustancias que sí tienen valor terapéutico, pero no han sido lo suficientemente estudiadas, sustancias naturales con la gran ventaja que están libres de efectos indeseables, como es la valeriana, la melatonina, la coenzima Q10, sobre todo funciona para la fatiga, la piridostigmina en aquellos casos de que hay una fatiga muy intensa. Esto promueve el tono parasimpático. En los casos de fibromialgia alérgica, antihistamínicos.
bloqueadores de canales de sodio. Vayamos a las reflexiones finales. La fibromialgia es la enfermedad del estrés convertida en dolor neuropático. Hay una clara asociación de fibromialgia con neuropatía de fibras finas. La biopsia de piel y la microscopía confocal corneal, y este es mi convencimiento, se convertirán en una prueba diagnóstica fehaciente. Esta es nuestra propuesta. Los ganglios de las raíces dorsales de la médula espinal son el epicentro donde diversos tipos de estrés, tanto emocional, físico, infeccioso, autoinmune, se convierten en dolor neuropático. Fibromialgia es disautonomía. El mal funcionamiento del sistema nervioso autónomo explica las manifestaciones multisistémicas de este síndrome. La base del tratamiento es primero información y luego un cambio importante en el estilo de vida. La paciente y su familia deben ser las protagonistas de su propia rehabilitación, utilizar medicamentos y terapias complementarias de manera juiciosa. Y la reflexión final, ¿verdad? El conocimiento científico está rescatando a estas personas de este malentendimiento y discriminación. Con esto termino mi presentación, no sin antes agradecer una vez más la invitación, y parece ser que puede haber tiempo para comentarios y preguntas. Un gusto platicar con ustedes.